Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Muchos de ustedes o algunos de ustedes los conozco y agradezco que participaran. Sus contribuciones y sus preguntas pues van a enriquecer todo este proceso. También quiero agradecer mucho al médico Humberto Amador, al ingeniero Graciano y al ingeniero Gumaro, que han sido parte de este proceso de capacitación a las comunidades, y pues su esfuerzo se ha visto reflejado en estos procesos donde la ganadería ha tenido algunos cambios históricos. Antiguamente la ganadería se veía como aquel proceso productivo que mayor impacto tuvo en los ecosistemas de México y Veracruz principalmente, que es una de las entidades federales con mayor producción ganadera. Sin embargo, a través de estos últimos años ha habido una serie de políticas públicas y algunas condiciones ambientales que nos han obligado a ver como sociedad, como individuos y pues como personas a empezar a ver cómo revertir estos procesos. Entonces, bueno, de alguna manera este segundo taller que impartimos es para el manejo de praderas y la conservación de árboles forrajeros nativos de México y de Veracruz. Antes de este dimos un taller sobre cómo la restauración de ecosistemas podía hacer que se aumentara la rentabilidad de tu unidad de producción pecuaria. ¿Cómo? Pues restaurando el suelo, el ciclo del agua, la vegetación, pero en este caso, pues queremos de alguna forma, que ya se acerca la temporada de reforestación, de lluvias, pues empezar a enfocar a la gente a rehacer estas acciones sin caer en modas o cuestiones de tener likes en redes sociales, porque el peligro de actuar sin conocimiento o permitir que personas actúen sin conocimiento en el manejo de nuestros ecosistemas naturales, pues de alguna forma tiene implicaciones, porque si no conocen la flora, no conocen cuestiones ecológicas, ¿cómo van a restablecer lo que no conocen? Entonces estamos en campañas que tienen modas, estamos restableciendo supuestamente ecosistemas y al final vamos a acabar en un collage que no nos sirve ni siquiera para restaurar ecosistemas, no nos sirve para establecer sistemas productivos, y además pues caemos en este erróneo concepto de que sembrar árboles pues realmente restablece ecosistemas, restaura ambientes y conserva la diversidad. Entonces, bueno, para iniciar, ¿cuál es la importancia del manejo de las parcelas con árboles nativos forrajeros? Bueno, los ecosistemas, para empezar me gustaría definir dos, tres conceptos básicos, porque también entiendo que hay gente que no está nada familiarizada con la ganadería o que no están en ambientes ganaderos, son gente de en ciudades y a veces no se imaginan estos paisajes. El primer concepto que me gustaría definir de alguna forma es muy simple y muy básico, que es un potrero y que es una pradera. Eh, pues un potrero es básicamente un área destinada a la producción ganadera donde se estableció un cultivo o un monocultivo de pastos. Existen distintos modelos de producción en sistemas productivos pecuarios, pero el inicial fue una ganadería extensiva. ¿Qué quería decir? Yo llegaba a un terreno, de alguna forma lo transformaba, quitaba la vegetación nativa y pues, establecía pues pasto. Estos pastos se creía eh, que la sombra de los árboles hacían que fueran menos productivos, que fueran, pues tuvieran menor densidad y por lo tanto se empezaron a retirar, y las escenas o los paisajes que tenemos en los potreros de México, pues es esta escena donde vemos algunos árboles aislados. Generalmente se pensaría pues que ya quedó así la vegetación, ya quedó así el paisaje y pues no hay otra que sembrar árboles a lo loco. Pero de alguna forma lo interesante de esto es que ya estamos en un cambio de paradigma donde de alguna forma los sistemas productivos ya no pueden continuar teniendo estos paisajes. ¿Por qué? Porque en ese momento se taló la selva, pero todo el banco de nutrientes que había en el suelo duró durante un tiempo, décadas. Y entonces nosotros veíamos pues estos paisajes con árboles aislados donde eran muy productivos los pastos, y aparte de tener mucha abundancia y crecer mucho, pues realmente contenían muchos nutrientes como forraje. Entonces había vacas gordas, había pues pastos verdes y todo este paisaje que nosotros deseamos ver en cualquier potrero. De algún modo,
pues eso se degradó y quedaron estos árboles aislados, pero en este sentido, los árboles aislados dentro de los potreros en paisajes megadiversos como los que hay en México, pues podemos encontrar especies que realmente pues nos tendríamos que sentir afortunados porque aún se conservan en esa zona. Estos árboles aislados pues forman parte de la vegetación relicto que hubo hace tiempo y aún en ellos, a pesar de que están muy degradados estos paisajes, aún podemos encontrar en ellos pues la fórmula para poder revertir estos procesos y poder iniciar con procesos de restauración. Entonces, esta imagen es una especie que podría ser considerada un árbol aislado, pero lo podríamos ver como una especie de relicto que nos podría dar la posibilidad de encontrar algún individuo de una especie rara que ya simplemente no se encuentra. Por ejemplo, hay zonas donde se dice que, bueno, hay veces que se dice que una especie está en peligro de extinción y posiblemente este árbol relicto sea de los últimos individuos de esa especie en la zona, pero ahí sigue. Por ejemplo, en Veracruz, particularmente en los Tuxtlas, existe un fruto que se llama Dialium dianensis, que acá le dicen paque o paqui. En San Andrés Tuxtla, yo he pasado 5 años explorando y realmente solo conozco 4 árboles en San Andrés. En Catemaco conozco 2 y se acabó. Entonces, sí es muy importante empezar a ver esa flora que es nativa, que es característica de las selvas de México y que es necesario empezarlas a conservar y que de alguna forma se conservan como vegetación relicto en los potreros, en ganadería extensiva. Y aquí la última imagen que podemos ver es una imagen que tomé de Google Earth donde ustedes pueden ver la región de los Tuxtlas, que es una zona muy diversa, y de algún modo se pueden ver los manchones de vegetación. Del lado izquierdo está la vegetación del volcán de San Martín, del lado derecho está la vegetación del volcán de Santa Marta, y de alguna forma en conjunto formaban la selva de los Tuxtlas, pero en medio ya no hay nada. Entonces, la vegetación que podríamos ver son árboles relictos que podrían servirnos como una posibilidad para iniciar estos procesos de conservación de flora nativa. Eh, Dentro de estos árboles que utilizamos en la ganadería, pues les denominamos árboles forrajeros, porque obviamente en un potrero pues está la vegetación relicto de toda una selva, pero nosotros de alguna forma a través de estos procesos productivos donde ya intentamos integrar la vegetación nativa en el manejo, pues empiezan a aparecer estos árboles a los que nosotros denominamos o clasificamos como árboles forrajeros. Su característica principal son árboles que que poseen un alto porcentaje de proteínas y que además a la hora de que los animales lo consumen tienen un alto porcentaje de asimilación. Entonces, si tienes un pasto en un suelo muy degradado, a la hora que te vendieron los pastos, porque estos pastos exóticos generalmente se venden, la semilla, te dicen que tienes un 11% de proteínas en ese pasto, pero cuando tú lo siembras en pastos, en suelos que ya están degradados, que tienen historias ambientales de 30, 20 años de impacto, y pues de alguna forma ya no presentan esa calidad ni esa cantidad de nutrientes. Por lo tanto, ese pasto a la hora de crecer solo tiene un 3, 4% de proteínas, a pesar de que te dijeron que tiene un 11%. Sin embargo, estas especies forrajeras nativas pues están hechas para crecer en este tipo de suelos. Ya más adelante hablaremos de estadios sucesionales, pero de alguna forma pues existen gradientes desde un bosque muy conservado hasta un terreno totalmente degradado, donde ya solo hay roca madre o donde simplemente solo sobra el pasto. Entonces, no pueden establecerse todas las especies en un mismo lugar, no todas las especies crecen en bosques conservados, ni todas las especies pueden crecer en zonas degradadas. En los potreros, obviamente, lo que hay es vegetación primaria, así se les denomina, y son especies pioneras, soportan suelos compactados, sin nutrientes, y a pesar de que sean suelos compactados y sin nutrientes y con sol directo, porque pues, no hay un árbol que los cubra, ellos toleran esas condiciones. Y entonces, por crecer en condiciones tan adversas, tienen asociaciones o simbiosis con algunos otros organismos entre hongos micorrizógenos, que hay varios tipos de hongos micorrizógenos, y también tienen interacciones en sus raíces con bacterias fijadoras de nitrógeno o cianobacterias. El nitrógeno regularmente, dentro de su ciclo, una de las maneras en la que se fija es con las tormentas eléctricas. Y las plantas pues no pueden
aprovechar el nitrógeno atmosférico. Sin embargo, con estas bacterias, o cianobacterias en sus raíces, de algún modo pueden fijar ese o transformar ese nitrógeno atmosférico y ya la planta lo puede aprovechar. Entre los beneficios que podemos encontrar es la producción de forrajes con alto valor nutricional y además, pues bueno, también maderas, frutos y medicinas. Dentro de otros beneficios que son beneficios sociales, pues podemos encontrar alimentos con mayor valor nutricional. ¿Por qué? Porque si empezamos a meter sistemas productivos que metan especies o plantas que empiecen a restaurar los suelos y a integrar nutrientes en sus procesos, pues de alguna forma nuestros alimentos van a tener más nutrientes, desde la leche de la vaca hasta la carne de la vaca. ¿Por qué? Porque es una vaca con una alimentación diversificada. Por otro lado, la conservación del patrimonio biocultural, porque muchas veces nosotros, como vivimos en un país que pasó por varios procesos sociales históricos, pues vivimos en zonas donde a la derecha está la parte indígena y a la izquierda está la parte mestiza campesina. Entonces, el conocimiento que hay sobre el manejo de la diversidad en una sola zona es muy diverso. Entonces, la gente o la población mestiza no siempre tiene el mismo conocimiento del manejo de la diversidad que lo tiene la parte indígena, además de que ellos tienen asociados pues ciertas creencias, también utilizan pues estas plantas como medicina o como alimento. Entonces, pues todo ese conocimiento que ellos tienen es algo que nosotros deberíamos empezar a conservar, porque en nuestros potreros o en nuestras unidades de producción pecuaria pues no solo está el pasto y la vaca que nosotros queremos, sino está lo que ha estado de relicto de la selva. Y si nosotros no conocemos qué hay en esa selva y qué hay en nuestro terreno, ¿cómo vamos a poder aprovechar esa diversidad y cómo la vamos a conservar? A través del conocimiento y el patrimonio que nos ha dejado los pueblos originarios. Y finalmente, pues la restauración del tejido social. Es muy comprobado, y esto lo llevo a un extremo más hacia las zonas urbanas. Hay investigaciones que comprueban que las zonas con áreas verdes tienen menores índices de delincuencia. Por lo tanto, pues comunidades donde los ecosistemas están totalmente degradados, la gente tiene que irse, por lo tanto aumenta también la delincuencia. Y si nosotros empezamos a restaurar estos procesos, pues de alguna forma hay sistemas productivos, conservamos la diversidad y la gente tiene algo de qué vivir. Entonces empieza esta restauración del tejido social. Eh, Generalmente, cuando se habla de restauración de ecosistemas o sistemas silvopastoriles o árboles forrajeros, tenemos una tendencia a querer ir al curso y aprendernos las 4 o 5 especies que yo te puedo decir en esta hora, porque no tengo la posibilidad de hablarte de todas, ¿no? En México hay 1200 especies de árboles. Entonces, pues no da tiempo, pero de alguna forma, pues en los cursos, talleres, hay una tendencia a hablar de leucaena, leucocéfala, que es el famoso guaje. Sí es interesante que empecemos a aprendernos las especies y que empecemos a manejarlas, pero también es importante empezar a ver que esta no es la única especie que hay y que tendríamos que saber en qué ecosistema estamos. ¿Por qué? Porque bueno, esta es la principal o les voy a enseñar las 3 especies como icónicas de los sistemas silvopastoriles, pero no se deben de manejar de manera excesiva. Por ejemplo, la leucaena leucocéfala. Para empezar, en cuestiones, en Veracruz existen 3 especies, bueno, pero las básicas, las que todos conocemos, es este guaje, la leucaena leucocéfala, que cuando está inmaduro el fruto, la vaina es amarilla, digo verde, perdón. Este es el guaje que se come, la leucaena leucocéfala, esta vaina es la que se come. Se abre la vaina y las semillitas se comen cuando están inmaduras. Sin embargo, está esta leucaena pulverulenta, también le llaman guaje, pero es el guaje rojo. Entonces, cuando vemos proyectos de sistemas silvopastoriles que los van a establecer en Veracruz, tenemos que saber en qué ecosistema estamos. ¿Por qué? Porque para todo Veracruz se utiliza la leucaena leucocéfala, pero la verdad es que la leucaena leucocéfala es exclusiva de bosques de selvas altas y de vegetación secundaria de selvas altas y selvas bajas. Entonces, cuando tú estás en un bosque mesófilo de montaña, tipo Jalapa, Coatepec, pues no puedes utilizar leucaena leucocéfala. ¿Por qué?
pues sí se adapta, pero la realidad es que la Leucaena pulverulenta es la que se distribuye naturalmente en ese ecosistema, por lo tanto, pues simplemente tiene características más adecuadas para desarrollarse en este ambiente. Esta vaina no es comestible, la pulverulenta, y la podemos distinguir, una, porque está en el bosque mesófilo de montaña, y dos, porque al estar inmadura, la vaina es roja. Para quien de repente va a cualquier curso y lo llevan al DF, a Monterrey, a donde sea, y le dicen leucemia, leucocéfala, y de ahí nos lo sacan. Entonces, no hay leucemia, leucocéfala en todo el país, no está en todos los ecosistemas, pero sí es una de las más interesantes si estás en una área tropical como Veracruz, ¿no? Otra vez está la leucemia pulverulenta, otra de las especies icónicas de los sistemas pastoriles, y no es porque esté de moda, sino porque es una gran planta que tiene mucha resistencia a todas las condiciones adversas del medio ambiente, eh, falta de agua, condiciones de luz muy directa, pues prácticamente es una guerrera. Y aparte, estas que son sus semillas, cuando llegan a fructificar, las vacas suelen alimentarse de estos frutos, que al parecer, si lo vemos de lejos, pues parecería que son muy duros o que no tienen nada por dentro, pero sí tienen azúcares y además también es una planta con muchísimas proteínas, ¿no? Otra que esta sí es clásica de los sistemas silvopastoriles, pero bueno, más de zonas tropicales, es la Glycidia sepium o cucuite. ¿Por qué es tan importante esta especie para los sistemas silvopastoriles de esta zona? Porque se utiliza para la estantería de los cercos vivos, es decir, eh, todos los cercos vivos o el posteado se va poniendo con estantes o con esquejes, por decirlo así, de esta planta. En la temporada de secas, es cuando se corta la estantería. La estantería me refiero, y lo aclaro porque yo soy de Hidalgo y en Hidalgo no le dicen estantería. Eh, de alguna forma, las estacas todas las ramas de este árbol en febrero o marzo se empiezan a cortar y estas ramas de más o menos de un metro, metro y medio, lo que se hace es que se hacen hoyos y se siembran en el suelo. Como no hay humedad en el suelo, pues no se pudre el tronco y empieza a echar raíces y ya cuando llega la temporada de lluvias ya tiene raíces y tú ya nada más le extiendes el cerco entre poste de gliricidia y ya tienes un cerco vivo, ¿no? Y también es una especie forrajera y por otro lado es una especie de mucha importancia melífera, porque en la temporada de secas es cuando florece este árbol y las abejas se alimentan de esta especie y podemos tener miel de cocuite. Otro de los árboles que me gustaría mencionar, pues por ejemplo, les hablé del Dialum guianensis, el paqui. Este no es un árbol típico de ningún sistema productivo. Este es un árbol típico relicto de los sistemas productivos. Lo que quiere decir es que cuando lo encontramos en un sistema productivo, generalmente no fue sembrado, es alguien, lo dejaron ahí porque tenía una utilidad. Entonces también es bien importante empezar a conservar árboles que sean relictos. ¿Por qué? Porque son árboles de lento crecimiento. Este árbol en particular, como tarda para crecer, dos, necesita mucha materia orgánica para crecer y necesita sombra. Entonces, si nosotros queremos establecerlos en nuestros sistemas silvopastoriles recién establecidos, por más que pongamos este árbol, jamás va a pegar, porque primero tenemos que poner una especie que genere nutrientes en el suelo, lo descompacte y aparte genere sombra, y se genera un efecto que se llama nodricismo, que las plantas que necesitan sombra crecen debajo de otras que son pioneras como el guaje. Posteriormente estas van creciendo, le empiezan a generar sombra al guaje y el guaje se empieza a ir de esa zona, ¿no? Y es así como existe un reencambio de vegetación. Este árbol es una madera súper importante en Veracruz, pero además es uno de los frutos más típicos de esta zona, algo raro y desde mi perspectiva muy rico, la verdad tiene un sabor como si fuera un tamarindo, una cosa así. Entonces, bueno, el famosísimo paque. Y bueno, y también hay una abeja melipona que yo amo y adoro de México, que es muy, muy rara, y yo las únicas veces que he encontrado nidos de estas abejas es en Dialium guianensis. Otra de las especies que también no son comunes en los sistemas pastoriles, pero que se encuentran aquí, yo, por ejemplo, en los Tuxtlas solo conozco 4 árboles de esta especie, se llama colorín, bueno, es muy común, se confunde con otro árbol que le llaman, también le llaman colorín, que se usa como estantería,
Pero este es rarísimo, este árbol, y la forma en que lo encontramos fue porque una persona estaba haciendo pulseras con ella. Entonces, de alguna forma hay manejo de este recurso, pero no sabían que se estaban llevando las semillas para hacer pulseras cuando tenían el otro colorín que es súper común, la eritrina americana, y que podrían hacer con esas las pulseras. Y estos estaban haciendo pulseras y no se reproducía el árbol. Cuando llegué con la persona le dije, oye, yo es el único árbol que conozco de esta especie y me dijo, pues agarra todas las semillas porque lo voy a cortar mañana. Entonces son cosas que uno se queda impactado, pero que sí tenemos que conocer la diversidad de nuestros potreros, porque se nos podría ir algo muy importante. Entonces aquí es una especie que podría ser utilizada como para diversificar la flora de tu potrero. Dos, ¿qué otra cosa podría yo conservar a la hora de conservar árboles nativos? Lo que puedo conservar son especies medicinales. La magnolia mexicana, que también le llamamos Yolosochitl, es una de las especies más raras de las selvas de Veracruz. Se encuentra también principalmente en bosques mesófilos, pero bueno, hay varias especies de magnolias. También está la magnolia, creo que se llama Uxpanapensis. Esa yo la he encontrado en potreros totalmente aislada y no tiene ni 2 meses que se declaró esa especie como pues nueva. Ha de tener 2, 3 meses que la Magnolia Expanapensis o Expanapan, no me acuerdo cómo se llama, está descrita como nueva y muchas veces la vimos en medio de un potrero. Entonces, dentro de la medicina tradicional mexicana, el Yolosóchil se utiliza, aquí pueden ver una imagen de su fruto que se encontró en mercados, se utiliza mucho porque Yolot significa corazón y Xochitl flor. Entonces, el Yolosóchil se utiliza para males de corazón, males cardíacos, pues no vaya a confundirse con el amor. Y también está esta Magnolia grandifolia. ¿Qué pasa con esta Magnolia grandifolia? Cuando vayan a cualquier plaza comercial y vean una magnolia, pues por desgracia no va a ser una magnolia mexicana, no va a ser una magnolia guanajuatense, no va a ser ninguna de las magnolias mexicanas. Es esta magnolia, está bonita, pero es una magnolia de Estados Unidos, se llama Magnolia grandifolia. Flora, perdón, la puedes distinguir porque el embés, la parte de arriba de la hoja se llama as y la parte de abajo se llama embés. El en vez de esa hoja es café, típico de esa magnolia. Entonces yo he visto gente que está de moda ahorita hacer extractos de plantas y están haciendo puros extractos de grandifolia, flora, perdón. Entonces sería súper interesante que en lugar de que se esté llevando nada más a hacer pulseritas o este tipo de cosas, pues nosotros darnos cuenta que en nuestro potrero tenemos el potencial de conservar futuros medicamentos porque esto obviamente está abierto a la investigación, ¿no? Entonces, de esta manera es como contribuyen los sistemas silvopastoriles a la conservación de especies relicto, que ya están en el potrero. Otra de las especies que es súper bonita, la he intentado reproducir, pero no encuentro muchos árboles, hasta ahorita que encontré en Uxpanapa, es la Batarea lundeli. Rescatar esta especie es rescatar una de las mejores maderas de México. Son árboles muy largos, nunca no se enchuecan, puede ponerse para la construcción de cabañas y pues duran muchísimos años. Aquí lo que pueden ver pues es el patrón que tiene la madera, que es preciosa. Y bueno, y pues también típico de flores, de este grupo de leguminosas, pues flores entre moradas, blanquecinas y bueno, pues también es una especie que se encuentra como relicto en los potreros. Entonces, conocer los potreros nos hace poder conservar y no decir, ah, ¿qué es este árbol que no conozco? Lo voy a tirar y tiraste la mejor madera de tu potrero, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que tocaría es recoger semillas y empezar con procesos de conservación. Pero, ¿qué hago yo si de pronto no tengo el suficiente conocimiento y pues por desgracia nada más me sé la leucaena, estas plantas típicas? Bueno, hay una solución para esto, obviamente es estudiar, ¿no? No es, hoy amanecí con ganas de respetar el medio ambiente y hago una publicación en Facebook, consigo 400 árboles y los dono. Eso no tiene sentido porque vamos a hacer un collage en zonas megadiversas que no tienen sentido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es agarrar un mapa. Este es un mapa así que agarré muy general y esos son los ecosistemas de Veracruz, pero uno lo ve y dice, ah, no, no, Veracruz es la cosa más conservada del mundo, tiene muchísimos ecosistemas. Pues bueno, pues aquí están a la izquierda tenemos la vegetación potencial, este es para selvas altas, el de la izquierda es para vegetación tropical. Es la distribución potencial que podría haber en México para este tipo de ecosistemas. Y a la derecha tenemos la distribución de las selvas altas y medianas de Veracruz.
bueno, del sur de México. Entonces, si pueden ver Veracruz, hay zonas que está, pues, relicto de selvas que queda en la zona, debido a que de alguna forma, pues, perdimos el 80% de ese tipo de vegetación. Y suena grave, pero si pudieran ver cómo son las selvas bajas en Veracruz, es que este estado lo tiene todo. Entonces, de manera general, las selvas altas se encuentran en el Golfo por cuestiones ambientales, el viento, la humedad, y del lado del Pacífico están todas las selvas bajas. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de selvas? Que las selvas bajas durante un periodo tienen una sequía muy marcada, por lo tanto pierden todo el follaje. ¿Para qué? Para que en el periodo de sequía no tengan mucha superficie para evaporación y así no pierde agua el árbol. Por lo tanto, cuando tú vas a Huatulco, Oaxaca y estás en ese tipo de selvas, si tú vas en la temporada de secas, solo ves árboles pelones, al igual que cuando vienes a Veracruz, en la región de Cardel, esas zonas son las únicas selvas bajas, por Jalapa, pero ya más pegados a Cardel, son las últimas selvas bajas del Golfo de México. Entonces, pues tenemos un porcentaje muy bajo de ese tipo de vegetaciones, pero este tipo de vegetación tiene muchos árboles. Entonces, pues también es importante saber en dónde estamos para empezar a ver qué paleta vegetal puedo empezar a utilizar o qué especies me interesan. Segundo, pues de alguna forma empiezan a salir información de las 10 especies para restaurar a México, nunca le hagan caso. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos en un país megadiverso. Entonces, hasta que esta infografía diga especies para reforestar Catemaco, Jalapa, o sea, que sea muy puntual, adelante. Pero como pueden ver, esta imagen que puse decía que era para sembrar México y cipreses, pinos, eucaliptos, o sea, hay especies que ni son de México y son alelopáticas. Por ejemplo, el eucalipto cuando tiene otras especies cerca, lo que hace es empezar a segregar ciertas sustancias para que las especies que están al lado de ellos no crezcan y nosotros metimos a nuestras selvas. Eh, para que nosotros nos demos cuenta de lo importante que es México y Veracruz en la cuestión de los árboles, quiero que vean el número de especies que hay promedio en árboles para el mundo, que son 65.800 especies, en América 23.000, en Estados Unidos 865, bueno, pero sin agregarle el Hawái y Puerto Rico. Eh, Especies de árboles como las especies en Canadá son 180, imagínense, 180. Europa tiene 200 especies de árboles. Entonces, por ejemplo, hay una moda de bosques comestibles que viene de Europa y de por allá, que pues metiendo dos, tres árboles a tu huerto ya le llaman bosque comestible, pero nosotros en México tenemos 4.200 especies de árboles. Entonces, nosotros no podemos utilizar ese tipo de conceptos porque al decir que ya establecimos un bosque, pues al final pusimos un huerto y perdimos la posibilidad de conservar las especies nativas. Entonces, es increíble la diversidad que tenemos en México y bueno, Veracruz tiene ciento, 1.200, entre 1.200 y 1.100 especies de árboles. Entonces, bueno, ni toda Europa, junta con Estados Unidos y Canadá, pueden tener lo que un solo estado de México tiene. Entonces, por eso sí es importante que estas campañas se hagan con conocimiento y que también nosotros sepamos que nuestros potreros, que nuestros ranchos pueden servir como sitios de alta importancia para la conservación de la flora de Veracruz. Bueno, dentro de las estrategias de conservación, más allá de solo de los árboles relicto, está la colecta de semillas que consiste en planear bien la colecta, ver qué especies hay en tu zona, qué especies te interesan, colectar las semillas, colectar los ejemplares de herbario y los datos de colecta. ¿Por qué? Porque de repente la gente se entera que colectando semillas se conservan árboles y te sale toda la flota a colectar semillas. Y de repente tú como profesional sales a colectar las semillas y ya no encuentras nada. Te acercas a la gente que te ganó en colectarlas, no tienen herbarios. ¿Para qué sirve un ejemplar de herbario? Si yo llego contigo y te doy una semilla, ¿tú cómo compruebas que lo que yo te estoy dando realmente es lo que yo digo? Digo, si lo vas a sembrar en el bosque y nadie se entera, está bien, pero si te contrataron para restaurar un rancho, si te contrataron para poner un sistema silvopastoril y le pones puras plantas exóticas que ni siquiera se las puede comer el ganado,
Entonces, por eso es importante tener los datos de colecta y tener un ejemplar de herbario para poder compararlo y decir, ok, Juanito Pérez me trajo tanto tipo de plantas, digo, de semillas de tal especie y aquí está el herbario para comprobar que es esta especie. Así es como trabajamos los colectores de semillas y además georreferenciar la colecta, saber de cuántos árboles se colectaron, porque la georreferenciación para la trazabilidad. Si yo soy de Jalapa, que no me manden una semilla de la misma especie de Yucatán, ¿no? Entonces, eso es súper importante porque aunque sea la misma especie, pues la gente de África y nosotros somos la misma especie y no tenemos el mismo aguante para todos los ecosistemas. Entonces, aquí estamos hablando de más de una especie, estamos hablando de 1.200 especies solo en Veracruz. Otra forma, una vez que colectas, se va a bancos de semillas. Aquí hay una cosa que quiero aclarar porque también los bancos de semilla van a empezar y hay dos formas de almacenar semillas. Una son los bancos de semillas y la otra son reservas de semillas. La diferencia es el tiempo de almacenamiento y la finalidad. Uno tiene el banco de semillas tiene la finalidad de estudiar cómo se almacena, cómo se puede conservar y almacenarla. ¿Para qué? Para que cuando esa especie se extinga en el país de origen, se la puedan devolver al país de origen y se reproduzca. Y las reservas de semillas son sitios donde se reciben las semillas después de la colecta. También se almacenan, pero por periodos más cortos y los estudios son un poco más ligeros, ¿no? O sea, realmente sí es la tomo y empiezo a ver a qué viveros empiezo a mandar esta semilla para que la reproduzcan. Entonces es menos tiempo el tiempo que se conserva en una reserva. Y finalmente, pues la distribución de estas semillas. También está el viverismo, que es la siembra y propagación de especies, ya sea por semillas o por material vegetativo, ya sea tejido, estacas, todo este tipo de formas de reproducción. Y pues también se encargan de conocer los métodos pregerminativos, porque por ejemplo, la magnolia mexicana, que tanto quiero que todo el mundo la reproduzca, nadie la logra reproducir porque es súper difícil. Y hay investigaciones de métodos pregerminativos y 1.000 personas lo han intentado y yo conozco a dos que son los que la logran, ¿no? Y de ahí en fuera, pues no se hace. Entonces, bueno, el viverismo es otra manera de sembrar y la otra es mejorar las prácticas de siembra, porque también ponemos esta moda de sembrar arbolitos y de repente me sale toda la gente a colectar semillas y se compran su ciento de vasitos de unicel. ¿Ustedes creen que una semilla, digo, una planta se va a desarrollar bien ahí? Cuando ustedes saquen la raíz va a estar bien torcida. Imagínense que a mí se me tuercen los pies y me avientan al cerro. O sea, no se puede. Va a ser una planta que no tiene buen agarre al sustrato, no va a absorber bien los nutrientes. Entonces, hay que empezar a tener plantas que vengan de viveros que hayan sido manejados con ciertos estándares de calidad. Si tú pones tu vasito, pues siémbralo en tu jardín, pero no lo hagas en campañas de reforestación y muchísimo menos se lo metas a un cliente porque esto tiene consecuencias, ¿no? Entonces es muy importante empezar a ver este tipo de manejo en el vivero. Y finalmente, pues el diseño e implementación de los proyectos de restauración. Pues si vamos a empezar con diseños de un sistema silvopastoril, pues yo empiezo a ver mi paleta vegetal y una vez que veo la paleta vegetal, empiezo a ver el terreno y empiezo a ver las condiciones de mi terreno y adecuo mi terreno a las especies que quiero, más bien las especies que voy a utilizar a mi terreno, ¿no? Y pues también pues asociar los sistemas productivos a procesos de restauración no es tan difícil, solo que tienes que conocer la flora y que también tienes que saber cómo utilizarla, ¿no? Eh, Existen distintos métodos ya fuera de los potreros, ahora sí que como en cuestiones de conservación para conservar semillas y especies de árboles. Entre ellos están las estrategias de conservación ex situ, que serían bancos de germoplasma. Este que ven así como en el hielo, pues es una historia real, es el proyecto de la bóveda del mundo. Pues prácticamente ahí se están almacenando bajo hielo y en condiciones de esterilidad y muchas otras semillas. ¿Para qué? Para que el día que se extinga cualquier planta de este lugar se puedan extraer semillas. También están las reservas de semillas, las más famosas aquí en México, bueno, las que yo conozco están las del INEFAP, están las de Pronatura Veracruz, está la del Banco de Semillas de la UNAM, y bueno, muchas así, y yo creo que, por ejemplo, los que llamamos bancos de semillas de maíz y todas estas cuestiones comunitarias, yo les llamaría reservas de semillas. ¿Por qué? Pues
porque no están hechas para almacenar semillas 50 años, 20 años, no tienen ni siquiera la infraestructura, pero tienen la finalidad de conservar un germoplasma. Finalmente, tenemos también los jardines botánicos que almacenan la semilla, digo, almacenan los árboles y de alguna forma podría sacar de ahí tejidos o semillas y los viveros. Y en la conservación in situ sería la anterior sería sacar las plantas del sitio para conservarlas y esto sería in situ, o sea, conservar las especies en su lugar. ¿Qué estrategias podría haber? Pues áreas protegidas, como las hay ahorita, las reservas de la biosfera, los parques nacionales, y también están un concepto que se llama áreas prioritarias para la conservación. Entonces, si nosotros tenemos praderas en nuestro rancho, porque bueno, yo en Hidalgo las praderas son más chiquitas, ¿no? Los terrenos, pero aquí en Veracruz o en Uspamapa, por ejemplo, el otro día me tocó un canijo que tenía 2000 hectáreas y era lo normal, ¿no? Entonces, pues si ya tienes un potrero, digo, un terreno de ese tamaño, podrías dirigir un porcentaje de tu terreno hacia un área privada de conservación que te podría traer beneficios y además podrías estar sacando flora para empezar a mejorar tu sistema productivo y diversificar tu producción. Y también, pues están los sistemas silvopastoriles y los sistemas agroforestales que complementarían el manejo de tu terreno. Y bueno, además una cosa que no se maneja actualmente mucho en la zona, pero que también es importante, serían los arboretums y los jardines etnobotánicos. Es decir, no un jardín botánico que se llevaron las plantas de los Tuxtlas a México o a Estados Unidos, sino estaría padre, sería interesante que alguna de estas personas que tiene un rancho grande y tiene una hectárea que pudiera destinar para esto, pues poner un arboretum. ¿Qué significa arboretum? Es un terreno donde se siembran todos los árboles de la región y entonces tú ya no tienes que andar explorando, simplemente ahí lo tienes y en un par de años te empieza a generar como si fuera una fábrica de semillas. Entonces tú ya tienes semillas para poner tu cerco vivo, tienes semillas para poner tu banco de proteínas, tienes semillas para reproducir tus árboles de curvas de nivel. Entonces, no necesitas insumos externos, tú lo tienes todo en tu rancho, solo que te falta conocerlo, ¿no? Finalmente, bueno, no finalmente, pero uno de los factores que nosotros ya tenemos la semilla, ya la colectamos, ya estamos pensando en un área de conservación para la flora en mi rancho y ya también estoy pensando en un sistema silvopastoril o un sistema productivo asociado a la conservación. Pero, ¿qué tengo que hacer para escoger las especies? Pues ya les dije, saber en qué ecosistema estás. Esta es una imagen de la Conavio donde se ven la distribución de los ecosistemas en México y su estado actual. Como pueden ver, Veracruz casi se vuelve blanco. Entonces, a pesar de que ya perdimos el 80% de las selvas de Veracruz, es tan diverso y tan grande este estado que aún conservamos en los potreros y las manchones de selva toda la flora necesaria para volver a restaurar estos terrenos, ¿no? Y entonces regresarle los procesos, los ciclos. ¿Qué otra cosa tenemos que fijarnos a la hora de querer elegir nuestras plantas para restaurar nuestros potreros? Y obviamente para manejarlos, ¿no? La composición de especies en un gradiente altitudinal no es lo mismo la composición de especies que yo tengo en la parte baja de mi rancho que la que tengo en la parte alta de mi rancho. Y eso yo lo tengo que pensar en cuestiones de funcionalidad. ¿Por qué? Porque si yo meto una especie como la Gliricidia sepium como cerco vivo en zonas inundables, al siguiente año yo no tengo cerco vivo, ¿no? Pero si pongo una paquira acuática o algunas de esas especies, Onfalea oleífera o todas estas especies que están acostumbradas a zonas inundables y en la parte alta yo utilizo las especies que son resistentes a sequías y eso, pues me va a permitir tener un rancho rentable y diversificado con las especies útiles para cada zona. Pero además, para las cuestiones de restauración y conservación de árboles, también tenemos que darnos cuenta que no es lo mismo la flora que está abajo del terreno como la flora que está arriba del terreno. Entonces, podríamos desarrollar distintas estrategias de conservación, distintas estrategias de restauración, pero también tener recursos muy interesantes como, por ejemplo, en las zonas bajas, abejas meliponas, y en las zonas medias, cacao, vainillas, y en las zonas altas, pues maderables como pinos, ¿no? Que solo aquí en Veracruz pasa eso, insisto. Y en la parte izquierda, lo que les pongo es de otro tema, pero quiero que vean cómo cambia la vegetación en un gradiente altitudinal. Aquí son bosques siempre verdes, a la mitad bosques mixtos y arriba vegetación deciduo. Digo, no es lo que corresponde a esta zona, pero sí ven cómo hay un cambio de la vegetación, pero además hay un cambio en la fauna. Entonces nosotros tenemos que pensar en dos situaciones.
la vegetación no se distribuye de manera homogénea. A la hora de yo querer manejar mi terreno, tengo que saber dos cosas. ¿En qué estadio sucesional se encuentra mi terreno? Es decir, desde la zona más degradada, que ya se ve la roca madre, no hay suelo como tal, después la formación, zonas ya con suelo, después zonas con pasto, luego zonas con pasto y arbustos, y así hasta que empieza ya a haber árboles y ya los árboles de zonas clímax. Entonces, si yo veo que en mi potrero estoy en una zona que está muy perturbada, que no tiene mucha vegetación, pues empiezo a entender que estoy en una zona, que los árboles necesitan tener tolerancia al sol directo, a suelos pobres, a suelos compactos, a la falta de nutrientes, pero que esos mismos árboles van a ser intolerantes a la sombra y al exceso de humedad. Y entonces coloco busco la flora que se distribuye en este tipo de suelos. No voy y agarro el Vialum vienensis, que es de la zona conservada y que no soporta el sol ni los suelos compactos. Entonces, ya que entiendo en qué estadio sucesional se encuentra mi terreno, yo escojo las especies idóneas para eso, pero también como en la diapositiva pasada, también tengo que fijarme a qué altura estoy. Entonces, son dos datos. ¿En qué estadio sucesional me encuentro? No tienen que ser expertos, simplemente divídanlo así de simple, zonas sin suelo, zonas con pastos, zonas con arbustos y bosques conservados. Y en el gradiente altitudinal, pues obviamente de los 0 metros del nivel del mar hasta los 3000 metros, 4000, hasta donde llegue tu terreno. Una vez que tú sabes eso, sigue otra complejidad a la hora de elegir árboles. ¿Este árbol es de montaña? ¿Es de ríos? ¿De dónde es este árbol? ¿En qué parte de mi paisaje se encuentra? Entonces, puede ser, es que pueden pasar este tipo de errores, ¿no? Encuentras una zona conservada, agarras un árbol pionero de una zona alta y estás en una zona indudable y al final agarras un árbol que es de montaña, ¿no? Entonces, fijándonos, repito, sé que suena muy difícil y puedo dar una explicación más larga en otra plática donde podamos subir un poquito más el tema, pero por ahora fijarnos en la altitud en la que nos encontramos. El el estadio sucesional en el que está nuestro rancho y pues el paisaje de nuestro rancho, ¿no? Si son montañas, si son ríos, si es una loma, etcétera. Otra de las cosas que nos tenemos que fijar a la hora de establecer sistemas silvopastoriles, pero también empezar a conservar la flora nativa, pues es en el manejo del suelo y el agua. ¿Por qué? Porque si yo quiero conservar árboles, no solo es fijarme en no tocar el árbol, posiblemente ellos me ayuden a empezar a manejar mi terreno. En este caso, les explico qué es una curva de nivel. Aquí tienen una imagen de una montaña que va de los 0 a los 40 metros. Entonces, una curva de nivel sería como agarrar esta rebanada horizontal del pastel o del cerro y cortar de manera lineal los 40 metros, los 30 metros, los 20 metros, los 10 metros. ¿Para qué? Para que podamos amortiguar la erosión del suelo y del agua. Porque como tienes una pendiente ya sin árboles, te estás llevando todos los nutrientes del suelo con el viento, con el agua, y al final, pues, por más que tú siembres cosas, no vas a tener nutrientes, se te va a deslavar. Aquí podemos ver también cómo se ve una curva de nivel de manera, pues, horizontal y podemos ver dónde están las cañadas, dónde están los filos del cerro y de alguna forma esto nos permite empezar a establecer las curvas, los cultivos en curva de nivel para que disminuya la velocidad del agua y con esa disminución del agua se empiece a infiltrar en el suelo y de alguna forma también retenemos pues, el suelo y empieza a enriquecerse. ¿Por qué? Porque como dijimos, estamos utilizando especies pioneras y ellas fijan nitrógeno. Entonces, si pones especies pioneras en la parte alta, fijadoras de nitrógeno, en la parte alta de tu terreno, cuando empiecen a fijar nitrógeno con las lluvias, es como si se fertilizara hacia la parte de abajo. Por eso siempre las partes bajas de los terrenos son las partes ricas, porque los nutrientes se van hacia abajo. Otra de las cosas que tenemos que hacer a la hora de manejar las praderas, pues es fijarnos en la calidad del agua, gestionarla, porque no solo es el agua que consume mi ganado, y obviamente quiero agua de calidad, también es empezar a ver que cuando nosotros utilizamos estrategias para empezar a quitar parásitos, para empezar a quitar la garrapata, pues muchas veces bañamos al ganado con químicos y esos químicos se van al agua y en esa agua pues muchas veces provoca que se quemen algunos árboles
o también pues que empiece a haber falta de algunos organismos, tipo los camarones los camarones, camarones de agua, ¿cómo se llama? Los camarones, eh, tegogolos y bueno, todas estas especies que están en los ríos y arroyos de las selvas, ¿no? Por otro lado, también tenemos que empezar a ver, hacer análisis de agua y de suelo. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque de repente llegan programas, lleva así un lugar, llegan programas de alguna empresa y te dan un apoyo, pero de repente tú metes todo tu cultivo de café, jamás hiciste análisis de suelo, te das cuenta que no está pegando tu planta y te dice tu compadre que eches cal. La cal es muy buena para neutralizar suelos, para llevarlos, sí, para quitarles la acidez, pero ¿qué tal si tú estás en zonas donde el suelo naturalmente es ácido o que tu cultivo necesita eso? Entonces digo, no al extremo, pero entonces haces análisis de suelo y análisis de agua, conoces las características de tu suelo y ahora ya sabes cómo complementar la falta en las carencias nutricionales. Generalmente cuando tú mandas tu análisis de suelo no es muy difícil. Si agarras tu parcela, tienes que agarrar varias muestras, mezclas, esas muestras se mezclan y se envían al laboratorio. En el laboratorio les dices para qué tipo de cultivo quieres ese terreno y ellos te devuelven tu análisis de suelos y te dicen las carencias que tiene tu suelo para ese cultivo y entonces tú ya puedes complementar tus suelos. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues no con químicos, porque ya estamos en una etapa en que queremos cambiar los procesos. Entonces, si vamos a entrar en manejo holístico, ¿qué tienen las praderas que no tienen, que nosotros podemos aprovechar? El excremento de las vacas. Tienen muchos desperdicios los sistemas productivos y nosotros lo que tenemos que hacer para que sean sustentables es cerrar ese círculo de sistemas abiertos con entradas y salidas de energía a que posiblemente tenga muchas entradas de energía, pero que tenga pocas salidas. ¿Por qué? Porque estamos reciclando esos nutrientes para que se reintegren al suelo y para que las vacas sí tengan pasto, pero tengan pastos nutridos, no nada más ahí ver el pasto como adorno. Y la otra, aparte de la biofábrica que podíamos implementar, y este también se los recomiendo, es un tema que les estamos dando en talleres, porque hay biofábricas les digo, para los ectoparásitos en ganado, también lo hay para pues, complementar la fertilización de sistemas forestales, etcétera. Y otra de las estrategias para también complementar la nutrición de suelos, pues es poner plantas fijadoras de nitrógeno, ¿no? Tanto árboles, como en este caso es la crotalaria, y otra de las especies que también me gusta mucho es el cacahuatillo. Entonces, estas plantas te nutren el suelo, evitan la erosión, puedes aprovechar los excrementos de las vacas para nutrir tu suelo y pues esto sería una manera de manejar el potrero que te ayudaría a mejorar las condiciones para empezar a poder facilitar procesos de restauración y de conservación. Otra de las cosas más importantes y que de las que yo como individuo, y lo digo en este momento porque tengo muchos compañeros aquí que son biólogos y a nosotros nos enseñaron a conservar la flora, a estar en los bosques, pero muy pocas veces tenemos este contacto directo con los productores porque no manejamos sistemas productivos. Pero la restauración, pues te permite entrar a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque en los sistemas productivos se necesita restaurar el ambiente. Pero como yo no tenía esa formación al principio en mis proyectos de restauración, lo mío era biológico, biológico y biológico y conservar, producir no y social tampoco. ¿Y qué me pasaba? Que cuando yo regresaba al año siguiente, bien orgulloso de ver mi proyecto de restauración, resulta que la persona que me prestó su terreno para restaurarlo necesitaba dinero y utilizó el terreno que yo restauré para poner un cultivo. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero. Entonces, aquí es donde podemos ver los sistemas productivos como un socio para promover proyectos de restauración. ¿Por qué? Yo te ayudo a producir, te ayudo a poner procesos de restauración en tu terreno y además integro a la comunidad. Y esa comunidad, una vez que empieza a ver los recursos que ya perdió y ellos mismos empiezan a restablecerlos, hay algo que nosotros los que no somos de esas comunidades no podemos hacer, que es garantizar el establecimiento de esos procesos, ¿no? Entonces, una vez que ellos encuentran que poniendo árboles en su potrero pueden tener forrajes, pueden tener mieles, pueden tener maderas, frutas, pues de alguna forma ellos van a defender ese terreno, aunque tú les des una mejor opción, ¿no? Entonces, las comunidades y trabajar con comunidades te facilita el trabajo y te garantiza el establecimiento de estos proyectos. Y pues finalmente, como conclusión, lo importante a la hora de querer establecer sistemas productivos
y conservar árboles, pues de alguna forma es conocer en qué ecosistema nos encontramos. Dos, conocer la flora nativa que está en mi terreno. Sembrar, y eso también te va a ayudar a diversificar la producción. ¿Por qué? Porque les digo, en zonas tan diversas como Veracruz, en un solo potrero, pueden tener el ganado y solo viviendo el ganado y de la carne y de la leche. Pero aquí puede vivir de maderas, de mieles, de frutas, de peces, o sea, aquí tienen todo para estar aprovechándolo. Entonces es muy importante saber en qué ecosistema estoy, porque ya que yo me dedico a la restauración, entiendo que restaurar no es solo poner árboles, eso es revegetar. Restaurar es establecer las condiciones para que este terreno se incorpore a la dinámica de energía, bueno, de flujo de materia y energía de los ecosistemas. Y así yo ahorro dinero y tengo la posibilidad de producir más. Además, es importante seleccionar correctamente las especies de interés y propagarlas a través de semilla. Muchas veces sí es interesante propagarlas a través de manera vegetativa, pero por ejemplo el cocuite que se produce siempre en estantería con esquejes, pues no, a la hora de que se establece como, como esqueje, no produce la raíz central pivotante, por lo tanto su estructura no tiene tanta estabilidad. Entonces, de alguna forma es importante que si vas a meter cercos vivos, un porcentaje de ese cerco vivo se origine de semilla para que la cerca quede más firme por la raíz pivotante. Posteriormente también sembrar en temporada de lluvias, por favor, no siembren en temporada de secas. Si alguien les regala árboles en temporada de secas, guárdenlos, pónganlos en la sombra y manténganlos. Y una vez que empiezan las lluvias, espérense más o menos unas 3 semanas. ¿Por qué? Porque las primeras lluvias no logran humedecer lo suficiente el suelo y cuando sale el sol, lo evapora muchísimo, entonces las plantas se hierven. Entonces dejemos que el suelo tenga suficiente humedad y una vez que ya tiene la suficiente humedad, se siembra. Y pues obviamente lo que les dije, trabajar en comunidad es lo más importante y una de las cosas que a mí me gustó muchísimo a la hora de que entré aquí en la Secretaría de Ganadería. Yo estaba súper en contra de los tianguis, digo, de los tianguis, de las tandas tipo pastoriles, les llamaban, porque yo decía, ¿cómo van a sembrar de manera masiva? O sea, no, hay que dirigirlo y hay que estar ahí, y que no haya nadie que no sepa de esto. Pero de repente me doy cuenta que al trabajar con comunidades, capacitarlas, transmitirles la información, tienen un poder de trabajo y un conocimiento que yo no tengo de nivel académico, ¿no? Ellos tienen experiencia de vida. Entonces, cuando trabajas con las comunidades, se garantiza el establecimiento del proyecto, te ahorras muchísimo trabajo y aparte tienes una gran cantidad de información que absorber, porque pues, ellos son los poseedores de esa información, ¿no? Y bueno, esto yo creo que serían estrategias muy importantes para conservar árboles a la hora de manejar potreros. Y bueno, esto sería bibliografía que les recomiendo. No es toda, pero bueno, les puse más dirigido hacia árboles porque es la temporada de reforestación y entonces les van a empezar a poner NIMS y plantas que no son de aquí para sembrar. Y bueno, otro árbol que les quiero enseñar nada más antes de irme, porque también mucha gente piensa que a la hora de poner sistemas silvopastoriles, la única solución que tenemos para ponerlo, o el único árbol que tenemos son leguminosas. Y una cosa, las leguminosas son las familias más diversas del mundo. Entonces, no nos casemos con esta historia de que es el guaje, porque posiblemente de esas 1120 especies que hay en Veracruz de árboles, una tercera parte, una cuarta parte son leguminosas. Imagínense cuántos árboles hay que no sabemos utilizar, que podríamos estar delegando y por no utilizarlo lo vamos a perder y estuvo un día en nuestro potrero, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. El Brosimum malicastum se los pongo al final porque pues, para mí no es una leguminosa, pero es de los árboles más importantes a nivel Latinoamérica en sistemas silvopastoriles, un alto porcentaje de proteínas y además en tiempos de revolución, de este árbol se sacaba una harina para hacer una tortilla, entonces también para el humano es muy importante. Y bueno, finalmente, que les pongo, que lo pongo como extras porque son árboles comunes en los sistemas silvopastoriles, que es la Poulsenia armata, el nombre común es Abasbabi, y bueno, apenas lo colecté la semana antepasada. em, no es un árbol que yo le había puesto mucha atención para los sistemas silvopastoriles, pero las vacas se lo comían
de manera selectiva. Mientras hubo frutos de esta planta, las vacas no comieron de otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy interesante empezar a ver especies no tan comunes dentro, tomando importancia y relevancia en el manejo sustentable de nuestras parcelas. Y pues muchas gracias. Excelente presentación, biólogo. Muchas gracias. La verdad es que estuvo bastante interesante. Y vamos a empezar a leer del chat las dudas que nos están comentando para que nos haga el favor de comentarlas, ¿sí? Y a ver, empezamos con Yasuri Reynosa Sánchez. Dice, hola, buenas tardes, gracias por el taller. En caso de tener un terreno montado y se quiere utilizar para la ganadería, ¿qué sugiere para causar el menor impacto en el ecosistema? Bueno, yo de alguna forma sí te aconsejaría, si ya quieres ser tú quien implemente las acciones, a todos los que quieran ser manejadores de terrenos, les recomiendo empezar a manejar programas de mapeo tipo ArcGIS, QGIS. ¿Por qué? Porque de manera remota te permite ver cómo está la vegetación en tu terreno y ya sabes hacia dónde cargar ciertos procesos. Otra cosa que tienes que hacer es recorrer tu terreno y hacer un listado rápido de plantas, ¿no? No tal vez echarte un año ahí a que florezca cada una de las plantas, pero sí sacar un listado de las principales plantas. ¿Para qué? Para saber con qué especies tú cuentas y cuáles estarían falta para complementar tu sistema silvopastoril. Y finalmente, pues respetar los manchones de vegetación lo más que se pueda, ¿no? Sería lo que yo te podría recomendar. Y si la densidad de árboles es muy alta, pues sí fijarte en qué árboles son de mm, bosques clímax, por llamarlo así, de estadios sucesionales más avanzados. ¿Para qué? Para que como tú no los puedes poner o tendrías que esperar muchos años a que se establecieran, evitar quitar esos árboles y clarear los que son de rápido crecimiento, tipo los jonotes, los pichos, que esos en 2, 3 años te crecieron 8 metros, una cosa así. Gracias. Rosa Vázquez pregunta, ¿el guásimo se reproduce por semilla o por esquejes? Yo lo reproduzco por semilla, porque, bueno, en esta zona lo que abunda es el guasimo. Bueno, yo le digo guasuma, luego se me olvidan los nombres. Y lo que hago generalmente es agarro esa semilla, la trituro un poquito y hago camas de germinación. Yo casi no germino esa especie en almacigos. ¿Por qué? Porque tienes que estar poniendo plantita, semillita por semillita, y hay veces que tienes 20,000 semillas. Entonces lo que hago es quebrar esa fruto, lo pongo a hidratar 24 horas la semilla, y una vez que se ensancha la semilla, pongo una capa de arena, porque generalmente las camas las hago con arena y un poquito de tepecil. Pongo una capa, suelto todos los frutos con semillas y vuelvo a tapar con una capa muy delgada de arena. Y pues prácticamente así empieza a germinar todo, y al final lo que hago es quitar un lado de la cama, una tabla de la cama, y quito la arena y ya saco las plántulas completas. Entonces, bueno, así es como yo lo manejo. Muchas gracias. Mari Carmen dice, felicitaciones, está muy interesante la ponencia, además conoce perfectamente el tema, todo un máster, gracias. Gracias. Marian, buenas tardes, excelente información, gracias por todo el conocimiento. Disculpe, ¿un productor puede introducir especies no nativas solo con fines de tener el fruto? ¿Hasta dónde se puede? Pues mira, yo creo que ya está en la ética de cada quien y en el conocimiento, porque pues muchas veces yo podría decir muchas cosas, pero pues es muy difícil pasar el conocimiento de especies muy raras, ¿no? Entonces, yo lo que te recomendaría ahí es que si todavía no tienes la experiencia en la flora de tu terreno, pues que no te arriesgues a perderla. Sí puedes meter especies exóticas, porque hay dos tipos de especies exóticas: las especies exóticas que se naturalizaron, tipo la chirimoya. Bueno, ahorita no me acuerdo de todas las plantas, pero digo, ya la chirimoya está totalmente naturalizada y no es invasiva. Es decir, no empieza a echar plantas por todos lados y meterse al ecosistema. En cambio, por ejemplo, actualmente en México está de moda, bueno, en zonas tropicales, está las maderas
pero las maderas exóticas, la teca, la melina, y cuando les dices, ya, por favor, mete otra cosa, esas cosas exóticas, te dicen, ah, pues está la paulonia, y dices, no, es peor, vamos a meter osos polares. Entonces, sí puedes meter, por ejemplo, la teca, pues está bien. La melina, esa yo la verdad desearía que se extinguiera de México, porque esa planta tiene la capacidad de meterse a zonas núcleo. Entonces, pues no hay selva en México donde no se haya metido solita la melina, ¿no? Entonces esa especie empieza a crecer en la selva y empieza a desplazar otras. ¿Por qué? Porque su semilla la transportan animales, ¿no? Entonces, solo evita meter especies invasivas. Y aunque estén muy bonitas, como la lluvia de oro y el tulipán africano, si tú tienes un predio apícola, el tulipán africano mata abejas. Entonces, nadie lo ve porque no están tiradas en el suelo, pero abre una flor de un tulipán africano y adentro hay abejas muertas. Entonces, esos son los riesgos que te juegas a la hora de meter especies exóticas, pero sabiendo tu sistema productivo, puedes elegir las especies que puedes utilizar y evitar que sean exóticas. Naturalizadas, pues ya es parte de nuestra flora, ¿no? Gracias. Esperanza Reyes Carrión dice, felicidades al ponente. Quiero saber su opinión del joloche. Sé que es un árbol nativo de la selva veracruzana respecto a sus bondades. He sabido e intentado sembrar y no se me da. Mi rancho es en Cihuapan por los Tuxtlas. ¿Joloche le llama o jolnote? Si me pudiera responder esa pregunta, porque es que, ¿saben qué me pasa? Es que digamos, una especie, en cada municipio tiene su propio nombre, ¿no? Y como no florecen por gradientes altitudinales, a veces las plantas no florecen al mismo tiempo. La flor de mayo en otro lugar se llama flor de junio. Entonces, si pudieran pasarme el nombre, porque el jolocho yo no conozco ninguno, conozco uno que se llama jonote. Entonces, chécalo y me regresas la pregunta si quieres. Bien, gracias. Esperamos que nos responda. María del Rosario Cecilia, muchas gracias al ponente por su vasta experiencia. Felicidades. ¿Qué opinión tiene del árbol melina para un sistema silvopastoril? Bueno, creo que ya lo dejó muy claro. Digo, es maderable y lo pueden utilizar, pero la verdad va a aparecer de pronto en un lugar donde no lo tienen. Ok. Pues pregunta Sarie, felicidades por la ponencia. Hasta hay investigación en México de producir biodiesel de las semillas de Brosipium. Ah, bueno, ya respondieron lo del joloche, era ojochi. Oh, Ojochi. Acá le llaman ojochi u ojoche. Sí, ya. Brosimo malicastrum. Es la penúltima imagen que les puse. Bueno, ese es un árbol que casi que es la bandera de los sistemas silvopastoriles. Entonces, ¿cómo lo pueden reproducir? Era la pregunta, ¿no? Solo tienen que entender que hay dos tipos de semillas, semillas ortodoxas y semillas recalcitrantes. Las ortodoxas son especies que utilizan, se pueden almacenar. ¿Por qué? Porque soportan la deshidratación. Entonces se deshidratan un poquito y ya puedes almacenarlos. ¿Como qué? Como los frijoles, ¿no? Que se hace duro, esa textura dura. En cambio, por ejemplo, las recalcitrantes son como las habas. Las habas ya viene hasta como casi pregerminada la planta. Yo realmente no creo que las semillas recalcitrantes sean semillas, más bien son propágulos. Eh, digamos que una analogía entre plantas sería que las ortodoxas son ovíparas y las recalcitrantes son vivíparas. Entonces, cuando tú abres un jinicuil, el jinicuil es recalcitrante, digamos, ya viene hasta la raíz botada dentro del fruto. Entonces, el brosim es recalcitrante. No, si tú lo colectas, no pueden pasar más de 5 días en lo que lo siembras, porque como ya está semi-germinado, digámoslo así, se deshidrata y se te murió el embrión y ya no lo puedes germinar. Entonces, podría ir por ahí el que no te germine. muchísimas gracias. Rubí dice, buenas tardes, yo tengo una duda. ¿Y si los terrenos mayormente son partes que tienen más parte de roca madre, qué puede ser recomendable para poder meter ganado? ¿Me la puedes repetir, por favor? Claro. Buenas tardes, yo tengo una duda. Si los terrenos son partes que tienen más parte de roca madre, ¿qué puede ser recomendable para poder meter el ganado? Bueno, ahí lo que sí tienes que fijarte es en el tipo de ganado que metes, ¿no? También por el tipo de patas. A mí en ese caso me gusta mucho el ganado criollo.
es aguanta mucho las circunstancias ambientales. Eh, Otra cosa es que, como les digo, pues cada especie tiene una zona en la que se desarrolla y en las zonas rocosas, por ejemplo, hay un cedro. El cedro común que nosotros conocemos se llama Cedrela odorata, pero hay un cedro que se llama Cedrela tundunsi. Es hermosa, la madera es más roja, más dramática y está casi en extinción. Aquí en los Tuxtlas solo conozco dos individuos, uno en la barra de Sotecomapan y otro en Capultol y se acabó, ¿no? En los Tuxtlas conozco otro árbol y no conozco otro, son tres en el estado, digo, debe haber más. Pero entonces esos árboles son ideales para estar en rocas. Entonces, si quieres, puedes guardar mi contacto y yo ahí tengo un listado de árboles que se dan en las rocas, como la herbiclia dorata, así varias especies. Y pues bueno, te la podría compartir para que si pones un sistema silvopastoril, se te desarrollen en zonas rocosas. Muchas gracias. Yasuri Reynosa Sánchez pregunta, en caso de querer diseñar un sistema silvopastoril en Veracruz, ¿hay extensionistas especializados en este tipo de ganadería? De ser así, ¿cómo se pueden contactar? Y si no, ¿conocen a alguien que se dedica a esto en el sector privado? Gracias. Bueno, yo les quiero comentar, el extensionismo de alguna forma pecuario, pues a nivel nacional tendría que tener gente como yo, técnicos, extensionistas que capacitan a los productores, nos asignan a determinadas zonas y nosotros atendemos esa zona. Yo en particular en Veracruz estoy asignado a Uxpanapa, a Catemaco y a San Andrés Tuxtla. Entonces, ahí lo que no sé dónde seas tú, pero bueno, podrías buscar a través de la Secretaría de Ganadería qué extensionista está asignado a tu municipio y podrías escribirle y también guardar mi correo y cualquier duda que tengas yo te puedo apoyar. Por parte de Veracruz, a mí lo que me llama mucho la atención, porque pues, yo de formación soy biólogo y soy restaurador de ecosistemas, siempre fui muy puritano en la restauración dirigido hacia los ecosistemas silvestres, selvas, desiertos, manglares. Cuando yo descubrí los sistemas silvopastoriles, los sistemas productivos, me metí de lleno a eso porque me pareció súper interesante la capacidad de generar recursos para los productores a la vez que conservas. Pero la política aquí del estado de Veracruz ha hecho que se diversifiquen mucho los extensionistas. Entonces aquí en la Secretaría de Ganadería y Pesca, pues puedes buscar gente especializada en sistemas pastoriles, pero además gente especializada como yo, por ejemplo, en árboles. Tengo compañeros especializados en meliponicultura, especializados en acuacultura. Entonces, bueno, ya tú tendrías que acercarte a la Secretaría de Ganadería y Pesca de Veracruz, comentar más o menos qué te interesa poner en tu sistema silvopastoril y ya podrían asignarte a un extensionista. Muchas gracias. ¿Será posible que pueda compartir su correo electrónico en el chat? Luego para quienes quieran contactarlo. Y incluso pueden poner mi número, nada más si les pido, me tengan paciencia. Gracias. Alicia y Ricardo dice, disculpe, tengo una pregunta. ¿Qué aspectos afectan la producción de pastos y forrajes? ¿Qué aspectos podrían afectar? Bueno, en pastos y forrajes los voy a separar porque obviamente el pasto es un forraje, pero pues también podemos tener forrajes como árboles, como les digo, o también compuestas que también dan otro tipo de nutrientes. Entonces, lo que podría afectar principalmente es la erosión del suelo. Tradicionalmente la ganadería era manejada por ganaderos y nunca se pensaba en el suelo, o sea, como que se pensaba en cuánto tengo de extensión de terreno, qué tipo de pasto quiero meter, tengo cerco ya de púas, mi alambre de púas y ya tengo las vacas. Y el terreno no se pensaba en nada, ¿por qué? Pues porque estábamos en terrenos súper fértiles que pues tenían pocos años de haber sido transformados. Pero ya en la actualidad esos mismos terrenos ya perdieron todos los nutrientes que tenían en el suelo. Entonces, a pesar de que tú tengas una hectárea con pasto, esos pastos van a tener muy pocos nutrientes. Entonces, lo que podría afectar es eso, tener una hectárea de forraje y que tu vaca simplemente no se nutra porque no tiene nada de nutrientes. Y la otra, pues las secas, ¿no? Tener un mal manejo de tu terreno, tener todo sin nada de sombra, porque quiero contarles que hay pastos resistentes a la sombra, o tolerantes más bien a la sombra, y pues que de alguna forma tu pasto está, pues además de totalmente sin nutrientes, está totalmente expuesto al sol
no hay lluvias y pues prácticamente te vas a quedar sin pastos. Eso es lo que podría afectar en cuestiones ambientales y pues bueno, ya utilizar herbicidas y otros químicos. Gracias. Dice María del Rosario Cecilia, le agradezco, ya no lo sembraré. ¿Qué árbol maderable me recomienda para la zona de Cardel? Tengo sembrado roble, ya que son terrenos arcillosos y este árbol resiste. Cardel, arcilloso, bueno, debe estar pegado hacia la costa, yo supongo. Pero bueno, a mí me gusta mucho para esa zona, me gusta ver ahí la córdia de Candra, me gusta mucho La pregunta era maderables, ¿verdad? Sí, Pues córdias dodecandras, esa le llaman siricote, lo utilizan mucho para unas frutas, la madera es preciosa. El samán, lisiloma, son tres especies que yo creo que dan las maderas de mayor calidad del estado. También está el gateado, Astronium graveolens, solo que ahí sí tienen que entrar en un proceso. ¿Por qué? Porque yo para poder en un futuro poder talar esos árboles para aprovechar esa madera, necesito haber registrado mi cultivo. Entonces, cuando ustedes siembren árboles para aprovechar la madera, tienen que ir con la CONAFOR a registrar ese cultivo para que dentro de 10 años, 20 años, que ya vayan a cortar, esa madera esté registrada y pues tenga legal procedencia y la puedas cortar. gracias. Estrella del Rocío dice, ¿el roble es nativo? Ay, ¿el roble es nativo o se puede sembrar en los tuxtlas? El roble, quiero aclarar porque también veo que hay una persona del Pacífico. Nosotros le llamamos roble a lo que ustedes le llamarían rosa morada y nosotros tenemos otra rosa morada. Entonces, para ponerles nombre, el roble es la Tebebuya rósea, es este árbol que se llena de flores rosas. Les digo, en el Pacífico ustedes le llaman rosa morada, pero nosotros acá le llamamos rosa morada a uno que se llama lonchocar. Entonces, sí, el roble es nativo, se llama Tabebuya rósea y pues hay varios especies dentro de esa familia que son muy interesantes y sonativas. Por ejemplo, todo el mundo he visto que les recomiendan sembrar la jacaranda. La jacaranda es de Argentina. No es invasiva, pero pues, ¿para qué la voy a meter aquí en la selva? Y en la jacaranda pertenece a una familia que se llama Vignonaceae. Las Vignonáceas tienes a la Tabebuya rosa, que pues prácticamente es como una jacaranda, pero en rosa. Tenemos al Guayacán y a la Primavera, que son Tabebuya Donell Smith y Andranthus crisanthus, que también son Vignonáceas. Parecen jacarandas, pero son de color amarillo. Entonces, sí, tenemos varias especies de ese grupo de plantas que podríamos aprovechar en las selvas de México. Muchas gracias. María del Rosario pregunta también, dice, sí, Samán, ¿dónde lo puedo adquirir? Me interesan árboles para abejas. Árboles melíferos. Bueno, aquí yo te recomiendo dos cosas. Hay árboles melíferos y hay árboles que se utilizan como nido. Muchas veces son los mismos, pero también puedes enriquecer. Las especies Hay especies poliníferas que producen polen, hay especies nectaríferas que producen néctar, y hay especies que producen néctar y polen que se llaman néctar poliníferas. Generalmente a mí me gustan mucho las leguminosas, pero les pido que estudien para no se queden con dos, tres especies. Son especies que pueden ser utilizadas como fijadoras de nitrógeno, son generalmente melíferas y son fáciles de producir. Entonces, si me dices dónde estás, yo te podría recomendar un vivero, pero pues aquí en la zona de los Tuxtlas tenemos el vivero de Cartagena, también nosotros por parte de la Secretaría de Ganadería reproducimos algunas especies y depende de lo que te interese, podríamos donarte plantas. Yo ahorita tengo gateados, samanes y bueno, te podría pasar el listado de lo que tengo. Si no es por acá, pues lo sembremos. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna duda que, que gusten nos las hagan saber. Y si no, a ver. Dice la señorita María del Rosario que es Úrsulo Galván, que está cerca de la playa de Chachalacas. Y que solo Sí, esperan el contacto del maestro. ok, sí, perfecto. No, pues.
La tabebuya rosa, el roble, se distribuye ampliamente en el estado de Veracruz. Pues les digo, es un grupo muy bonito. A mí realmente me sorprendió el día que llegué aquí a esta zona porque pues uno está acostumbrado a las jacarandas en el centro de México, pero cuando ves este espectáculo de las primaveras amarillas en Veracruz, pues vale la pena sembrar esas especies. También nos pregunta Esperanza Reyes Carrión, ¿cómo hacer para la donación de plantas por San Andrés? Solo solicitamos directo con los extensionistas. Aquí en los Tuxtlas tienen a Marcos Gutiérrez, tienen a Tomás Andrade, a mi compañero Ricardo, que se me olvidó su apellido, pero se los puedo proporcionar y estoy yo. Entonces, podríamos proporcionar esos 4 contactos y con cualquiera de nosotros. Muchas gracias. Bueno, parece que ya no hay más dudas. Nada más esperaremos a ver si el biólogo puede anotar sus datos en el chat para que lo puedan tener los participantes, por favor. Te lo puedo pasar con un mensaje, es que se me trabó ahorita la compu, no sé por qué, y no Ok, puedo teclear. sí, Entonces, o puede ponerlo en el aire y les vamos a los pasar puedo la decir. sesión. Mi correo es islastello con doble L, islastello.la @gmail. Muy bien, muchas gracias. Islas Tello, la@gmail.com. ¿Así? Así Que se como me está en el chat. A ver, ya regresó esto. A ver, déjame ver. No, no, es que se me trabó la compu. Es... No veo dónde está el... Segundo, Miren, pues abajo. ahí está. No sé si quieran apunto mi número o con eso está bien. Como usted guste, biólogo. Bueno, se los voy a dar, pero es para asesorías. Listo. Y pues bueno, creo que, bueno, pues de mi parte esto sería todo. Les dejo los números de contacto. Les pido de favor que pues me tengan paciencia en el teléfono porque luego son muchas preguntas a veces, ¿no? Y la otra, pues que los invito a conocer la flora de Veracruz, la flora de sus terrenos, de sus parcelas, porque en realidad pues podemos hacer mucho a través del conocimiento y proponer mejores procesos de manejo de nuestras parcelas. Muchísimas gracias, biólogo. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Y antes de otra cosa, pues también agradecer a la Subsecretaría de Ganadería y Pesca, al médico Humberto Amador Zaragoza, por prestarnos estos espacios en donde se comparten los conocimientos por parte de nuestros compañeros extensionistas. Y queremos invitarlos la siguiente semana, el día viernes, tenemos un curso taller que ha sido muy solicitado en línea. Se llama Inseminación Artificial en Bombinos. Lo va a impartir el médico veterinario zootecnista Próspero González Benito. Es muy bueno nuestro compañero, ha sido muy solicitado en muchos lados. Ojalá se conecten ese día. Y pues nada más que darles las gracias a todos. Biólogo, otra vez, muchas gracias. Gracias a todos. Y Y entonces cualquier con duda, eso aquí estamos. finalizamos. Sí. Muchas gracias. Más tarde o a más tardar mañana les enviamos la presentación, bueno, el video de esta sesión y hasta luego. Chao.